Listo, chicos. Entonces, continuando con lo de la explicación metodológica, nos situamos en el tablón. Es importante recordarles que la asistencia se tiene en cuenta a partir de los comentarios que ustedes hacen en el tablón. Eh, si ustedes notan, la hora de ingreso aparece justo al lado de los comentarios que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan presente, las asistencias se reportan de ahí, entonces les recomiendo por favor que siempre comenten. Listo, muchachos. Siguiendo entonces con el trabajo de clase, dijimos semana 6 y 7, que es la que encontramos acá, ¿de acuerdo? Estaba desordenada, la voy a ordenar de una vez. Encontramos el documento uno que corresponde a los desempeños y a la actividad. Encontramos el documento 2 que contiene únicamente la actividad que se va a desarrollar en la clase y tenemos la tarea. Entonces, vamos a explicar cada una de las intervenciones, perdón, omitir, cada una de las de los documentos. Entonces, para el para el primer documento que también aparece acá en el tablón de una forma más sencilla, eh, nos dirigimos a instrucciones y allí se van a encontrar depositadas las indicaciones de lo que deben hacer, ¿de acuerdo? Siempre en mi clase y en las clases de los demás profesores vamos a encontrar los desempeños que contienen los parámetros que ya conocemos todos, ¿de acuerdo? Además de esto, adjunto dos videos correspondientes a la semana 6 y 7 que van a hacer una explicación fácil o sencilla y eh, precisa para los temas de hoy, los estados de oxidación o los números de oxidación y la nomenclatura inorgánica refiriéndose a los óxidos, los métodos de obtención de los óxidos y los diferentes óxidos, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, en los archivos que aquí se adjuntan encontrarán los desempeños correspondientes a la semana 6 y 7, los cuales copiarán en su cuaderno. También encontrarán un soporte audiovisual del cual deberán tomar apuntes en su cuaderno y espero y confiando que sea de gran ayuda para entender eso un poco más, pues por lo que es un nuevo tema, ¿de acuerdo? Para la actividad nos vamos a enfocar en el video de los estados de oxidación o los números de oxidación, ¿de acuerdo? Es un video que no dura más de 20 minutos y contiene una explicación breve y precisa de todos los temas, perdón, del tema que se refiere a estados de oxidación. Para la tarea es un video un poquito más largo. Este tiene una duración de 40 minutos, un poquito más de 40 minutos, pero esto lo vamos a tener en cuenta para desarrollar la tarea, ¿de acuerdo? En el momento de ahorita de la videoconferencia, voy a explicar un poco acerca de los estados de oxidación y de la nomenclatura orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, em, veamos a continuación, ya respondo ese comentario que me dejaron por ahí. Los desempeños y los apuntes de los videos, sí, hasta las 10. No nos demoramos más de 40 minutos en eso, creería yo. Los desempeños son solo de 2 semanas y el video no dura más de 20 minutos, ¿de acuerdo? Igual voy a tratar de no demorarme mucho en la explicación. Listo, muchachos. Entonces, para el caso de nuestro documento 2, para el caso de nuestro documento 2 que hace referencia a la actividad,
encontramos solo el archivo que me van a entregar el día de hoy, ¿de acuerdo? El cual tiene plazo máximo hasta las 12 del mediodía. Es el siguiente. Escriba los estados de oxidación de los siguientes compuestos o especies químicas y resuelva cada una de las siguientes tablas a continuación, ¿de acuerdo? Explicando el tema, ya espero que quede un poquito más clara la actividad. Para el caso del documento 3, que tenemos la tarea, esta puede ser un poquito más larga porque tienen plazo máximo de entregármela hasta el 7 de abril, es decir, dando plazo 8 días, ¿de acuerdo? 7 de abril hasta las 11 de la noche, 11:59, ¿de acuerdo? La tarea, como les venía diciendo, va a hacer referencia ¿a qué tema? Al tema de los óxidos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta los diferentes tipos de nomenclatura, la stock, la sistemática, la tradicional, y teniendo en cuenta la formulación de algunos óxidos. También vamos a encontrar la clasificación de los óxidos ácidos y básicos y vamos a indicar unas características, ¿de acuerdo? Si tienen preguntas de lo que he dicho hasta el momento, por favor, me las dejan al final activando sus micrófonos, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, veo que ya se han conectado más muchachos y eh, listo, muchachos. Vamos con lo primero. Utilizo las presentaciones que encontramos en internet porque son de fácil acceso para ustedes. Además, con facilidad yo les puedo dejar el link también para que los observen, les echen una repasadita y si tuvieron alguna duda o si no copiaron o no estuvieron tan atentos de la explicación, que puedan volver a ver el video y puedan volver a abrir la presentación, ¿de acuerdo? Esta de aquí es de los estados de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ¿qué son los estados de oxidación en química, muchachos? El número de oxidación o el estado de oxidación va a ser un número imaginario que va a acompañar a los elementos químicos, ¿de acuerdo? Esto va a quedar un poquito más claro con el video de orientación que les voy a dejar, ¿de acuerdo? Como una definición más técnica encontramos que el estado o número de oxidación de un elemento, ¿de acuerdo? Es un número entero que se le asigna a un átomo que forma parte de una molécula o unión y puede ser positivo, negativo, cero, ¿de acuerdo? Entonces debemos tener en cuenta estos tres tipos de números, el positivo, el negativo o el cero, ¿de acuerdo? Es importante establecer enfáticamente que su valor no nos indica necesariamente la presencia de la carga eléctrica sobre un átomo, ¿de acuerdo? Dado que esto es definido por la carga formal. No obstante, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos debe ser igual a cero en el caso de una molécula o coincidir con el valor de la carga del ion, ¿de acuerdo? Ya ahorita más abajito vamos a empezar a ver ejemplos para que quede un poquito más claro. El número de oxidación es un concepto muy útil en química debido a que podemos interpretarlo como un balance para el átomo entre los electrones que cede o que gana al integrarse a una especie química, ¿de acuerdo? Para el caso de los estados de oxidación, son bastante importantes en el área de química porque nos permiten explicar, o bueno, nos permiten conocer la naturaleza de enlace de los elementos. Es decir, este nos indica con qué cargas van a estar trabajando los elementos en las moléculas o en los compuestos y cómo van a interaccionar entre ellos, ¿de acuerdo? Para el caso de algunos autores, estos consideran que la existencia de los estados de oxidación se pueden dar en forma de números fraccionarios. Es posible encontrarlos, pero nosotros vamos a trabajar en su totalidad con números enteros para evitar confusiones, ¿de acuerdo? Eh, entonces, chicos, no hay un método estricto único para determinar el número de oxidación. Vamos a encontrar en el video que hay muchas formas de hacerlo
y nosotros nos vamos a adaptar con la que mejor nos sintamos, ¿de acuerdo? Lo más frecuente es que nos enfrentemos al problema de un mismo elemento posee varios de ellos. Por ejemplo, un elemento halógeno. Un elemento halógeno puede tener hasta cuatro estados de oxidación. ¿Listo? ¿Dónde vamos a ver estos datos? En la tabla periódica. ¿Listo? El que a continuación se expondrá consiste en tomar en cuenta como invariables los valores de ese elemento o de oxígeno perdón, los valores de oxígeno para algunos elementos en el momento de constituir compuestos. Y a partir de ello será posible determinar el valor del otro. Es decir, muchachos, conociendo el estado de oxidación de un elemento, podemos eh, deducir los estados de oxidación de los demás elementos. Por ejemplo, en el ejemplo, perdón, valga la redundancia, ¿quién tenemos como ejemplos los dos elementos de los más abundantes sobre la Tierra? El oxígeno y el hidrógeno. Eh, claro, además del nitrógeno y una serie de elementos no metálicos que también están presentes. La excepción importante aquí para el oxígeno, que en su mayoría va a tener un estado de oxidación de -2, y el hidrógeno va a tener un estado de oxidación de +1, son los peróxidos. El ejemplo que nosotros tenemos aquí en pantalla es el peróxido de hidrógeno, el que ustedes también conocen como agua oxigenada. ¿Listo? El valor de oxígeno en el peróxido de hidrógeno es -1, y los hidruros, como los que tenemos aquí en este ejemplo, el hidrógeno va a tener un estado de oxidación de 1 menos. Eso ya lo vamos a tener con mayor claridad ahorita en el video, chicos. Listo. Listo. Veamos, por ejemplo, una tabla que construyeron las personas que desarrollaron y que ejecutaron la presentación, y nos está mostrando, y solo nos vamos a parar en un grupo. Para el caso de los metales alcalinos, el grupo familia 1 de la tabla periódica. ¿Listo? Encontramos al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. Esa O que tienen al lado izquierdo hace referencia al elemento, ¿de acuerdo? No, no es oxígeno, es solo que están mostrando los metales alcalinos como el grupo 1 de la tabla periódica, que nos va a indicar, chicos, que estos elementos siempre van a tener un estado de oxidación de +1. Para el caso de los metales alcalinotérreos, vamos a encontrar que su estado de oxidación va a ser -2, grupo 2, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro par de excepciones: estados de oxidación del flúor y el estado de oxidación del aluminio. Vamos a ver este ejemplo y los dejo con el videíto para que profundicen en el tema, ¿de acuerdo? Y continuaríamos con los tipos de óxidos para la tarea. Entonces, ¿qué me dice el siguiente recuadro? Calcular el estado de oxidación del fósforo, es decir, de este elemento, en el ácido fosfórico. Para el caso de la formulación de nombres y de las especies químicas, lo vamos a empezar a trabajar desde hoy con la tarea que van a ser los óxidos. Entonces, chicos, el primer paso, nosotros identificamos que es una molécula. Al ser una molécula, la carga de esta tiene que dar un valor igual a 0.
Es decir, no tiene que poseer ni cargas positivas y no tiene tampoco por qué tener cargas negativas. Al ser una molécula, la suma de las cargas tiene que dar cero. ¿Por qué tiene que dar cero, chicos? Porque esto le confiere estabilidad a las moléculas. Al ser estable, eh, va a permitir que en su forma estructural, perdón, y molecular, vaya, pueda, pueda estar en cualquier ambiente. Claro, teniendo unas condiciones específicas. El segundo paso, bueno, perdón, chicos. El primer paso es darnos cuenta que la carga de esta molécula va a ser cero. Nosotros podemos identificar en la tabla periódica un apartado o, bueno, una sección que dice estados de oxidación. Ya nos dimos cuenta que para el caso del oxígeno, el estado de oxidación siempre va a ser -2. ¿Dónde vamos a ubicar este estado de oxidación? En la parte superior derecha del elemento, es decir, aquí. ¿No se han unido más? Listo, chicos. En la parte superior derecha del elemento, aquí. ¿Listo? Eh, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, podemos encontrar los diferentes estados de oxidación que van a tener o con los que van a trabajar cada especie. ¿Listo, chicos? Entonces, por ejemplo, veamos el estado de oxidación para el caso del fósforo, para el caso del oxígeno y para el caso del hidrógeno. A excepción de los peróxidos en el oxígeno y a excepción de las especies que vimos anteriormente para los hidrógenos, los estados de oxidación del hidrógeno y del oxígeno siempre van a ser +1 para el hidrógeno y -2 para el oxígeno. ¿En qué nos tenemos que fijar para empezar a calcular los estados de oxidación, chicos? En el número de elementos, de átomos del elemento que estén presentes. Es decir, para el caso del hidrógeno contamos con 3 átomos de hidrógeno. Para el caso del fósforo contamos con solo uno. Y para el caso del oxígeno contamos con 4. Sabemos que el estado de oxidación nos indica la carga con la que está trabajando el elemento en esa molécula. Esto no es un peróxido, esto es un ácido. Y el oxígeno va a trabajar siempre con -2. Eh, Les puedo aconsejar que empiecen trabajando con el oxígeno, asignando una carga de -2. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Con el caso del fósforo, perdón, del oxígeno, vamos a multiplicar el número de elementos presentes, que es 4 por su carga. La carga es el estado de oxidación. ¿Cómo va a ser la multiplicación? 4 por -2. O veamos acá la identificación de los elementos. Si esto me tiene que dar cero, debemos tener en cuenta que tenemos 3 átomos de hidrógeno y a eso le vamos a sumar la carga del átomo de fósforo que tenemos y a eso le vamos a sumar la carga del oxígeno que tenemos. Si se dan cuenta en el siguiente paso, tienen en cuenta las cargas. Tenemos 3 átomos de hidrógeno y lo vamos a multiplicar por la carga positiva. ¿De acuerdo? Porque un átomo de hidrógeno tiene una carga positiva. Como son 3 átomos de hidrógeno, van a tener 3 cargas positivas. 3 por uno, 3. La del fósforo no la conocemos aún. Seguimos con la del oxígeno. Tenemos 4 átomos de oxígeno y lo vamos a multiplicar por su estado de oxidación más común, que es el -2. Si se fijan, la carga del oxígeno es negativa. Es decir, que vamos a multiplicar el 4 por un número negativo. 4 por -2 les da -8. Como sabemos que la suma de las cargas tiene que dar cero, tenemos que buscar un número
que al sumarlo con 3 positivo y al sumarlo con 8 negativo me den cero. Podemos hacer el ejercicio con lo que ya tenemos. 3 positivo y 8 negativo, ¿cuánto me les da? Me les da 5 negativo. ¿Con cuánto debería o tendría que estar trabajando el fósforo para que al sumarlo con un 5 negativo me dé cero, con un 5 positivo? En el video explican un poquito más eh, sencillo. Esta, esto no es tan necesario de realizarlo. Ya se van a dar cuenta en el video. ¿Por qué? Porque utilizan o emplean la tabla periódica, cosa que les recomiendo mucho. Y también utilizan la demás técnicas para el cálculo de los estados de oxidación. Esto es otro ejemplo, son otros ejemplos, perdón. Podemos pasar a la siguiente página para revisar un poquito más lo de los estados de oxidación. Estas, aquí vamos a encontrar eh, algunos pasos para calcular los estados de oxidación. ¿Listo, muchachos? A grandes rasgos es lo que les acabo de decir y lo que ustedes van a complementar con el video que van a ver. ¿Listo, chicos? En estas presentaciones y para el caso de la tarea, vamos a encontrar los óxidos. ¿Listo? Eh, no sé si el audio sigue siendo bueno. Porfa, me confirman o si tienen algún apunte o algo que decir, porfa. Hasta el momento pueden activar los micrófonos. Muchachos, ¿tienen más dudas? Pueden activar el micrófono y participar para preguntarme o si algo no les quedó claro. Profe, O pueden escribirlo en el chat, chicos. profe, profe. Entonces, yo ahorita retomo lo de la actividad 2. Al parecer no tienen más preguntas o dudas. Vamos a ver dos presentaciones, una presentación, perdón, voy a retomar una presentación pequeñita acerca de los óxidos y esto lo vamos a complementar con el video que vamos a encontrar en el documento 1, que hace parte de los desempeños y de los soportes audiovisuales.
Listo, muchachos. Esta presentación también la encontramos en internet. Está hecha por los estudiantes de una institución eh, de acá de América. eh, y al igual que lo que les mencionaba anteriormente, es de gran ayuda porque les puedo dejar el link por si en algún momento se les saltó algo de la explicación o también lo pueden retomar en el video, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de los óxidos, que es el siguiente tema para ver en la clase, tenemos que son compuestos binarios formados por la combinación del oxígeno. Acá es muy importante resaltar la participación del oxígeno en cuanto a los óxidos, es decir, si tiene un oxígeno, esa molécula o el compuesto eh, va a ser parte de los óxidos, pero entonces hay que tener en cuenta un par de reglas nomás. Son compuestos binarios formados por la combinación del óxido con un elemento químico. El oxígeno actúa con su número de oxidación -2. Como les venía explicando, el oxígeno siempre va a tener, o bueno, en la gran mayoría de veces de compuestos o de sustancias, siempre va a tener un estado de oxidación de -2. ¿De acuerdo? A excepción de los superóxidos, que es cuando se encuentra eh, con, como oxígeno diatómico, va a ser o va a presentar un estado de oxidación de -1. El estado de oxidación del oxígeno va a ser -2, mientras que el otro elemento actúa con un número de oxidación positivo. Entonces, los óxidos están formados por un no metal más un oxígeno y también están conformados, voy a ver, no, van a estar conformados por un metal, ¿de acuerdo? La conformación de los óxidos va a ser oxígeno más no metal, que me dan los óxidos no metálicos o los óxidos ácidos. Y también vamos a encontrar los oxígenos combinados, o el oxígeno, perdón, combinado con los metales. Aquí en vez de no metal va un metal. Y encontramos los óxidos metálicos o los óxidos básicos. ¿De acuerdo? Como fórmula general tenemos la siguiente. eh, en donde -2 es la valencia del oxígeno. Y en el video vamos a encontrar una fórmula que para mí es más fácil de entender, que es con una M mayúscula que representa los metales y la O que representa los óxidos. MO va a corresponder a la fórmula general de los óxidos básicos o los óxidos metálicos. Es decir, si ustedes siempre ven un metal con un oxígeno, va a ser un óxido básico. Y si ustedes encuentran la otra fórmula para los óxidos, que es una N mayúscula, una M minúscula, haciendo referencia a los no metales, pegadita de un oxígeno o de una O, va a ser la fórmula general para los óxidos ácidos, ¿de acuerdo? Entonces, MO, metal oxígeno, óxidos básicos. NMO, no metal oxígeno, va a corresponder a los óxidos ácidos. Por ejemplo, veamos el siguiente óxido. La nomenclatura y los nombres que ustedes ven acá hacen parte del mismo óxido, que es del óxido de hierro eh, 3, o también conocido como óxido férrico, o también conocido como trióxido de hierro. Si ustedes retoman lo que les había explicado anteriormente, vamos a notar o a fijarnos que el estado de oxidación del oxígeno aparece en la parte superior derecha del elemento. En este caso, el oxígeno cuenta con un estado de oxidación de -2. Para calcular el estado de oxidación del hierro, hacemos lo siguiente. Como hay 3 átomos presentes de oxígeno en ese óxido, vamos a multiplicar por su carga o por su estado de oxidación. 3 por 2, ¿cuánto me les da? Me les da 6. Como estamos multiplicando por un número negativo,
se conserva el número negativo, ¿de acuerdo? Eh, 3 por menos 2 me da -6. Si ustedes retoman su tabla periódica, pueden encontrar en el hierro dos estados de oxidación. En el presente óxido nos damos cuenta que el número que acompaña al elemento en la parte inferior derecha es el número de átomos que van a encontrarse de ese elemento en la molécula o en la sustancia o en el compuesto. Es decir, para este caso tenemos dos átomos de hierro. ¿Qué número multiplicado por 2 me va a dar 6 para que al sumarlo con 6 negativo me dé 0? Bien, el 3 positivo. 3. Un número que al multiplicarlo por 2 me dé 6 es el 3. 3 por 2, 6 positivo, más 3 por 2 negativo, que 6 negativo me da 0. Esta es la estabilidad de las que les hablaba. Este es un óxido metálico o un óxido básico porque tiene un metal y tiene un oxígeno. Esta es la clasificación de los óxidos, solo nos vamos a fijar mientras tanto en la parte superior de la presentación, en donde tenemos que un oxígeno al combinarse con un metal nos va a dar los óxidos metálicos. Y los óxidos metálicos, al agregarles agua, me van a producir los hidróxidos, ¿de acuerdo? Pero por el momento nos vamos a quedar hasta acá. Oxígeno más metal, óxidos metálicos. Ahora, el oxígeno al combinarse con un no metal, encontramos los óxidos no metálicos o los óxidos ácidos, ¿de acuerdo? Que al mezclarse con agua vamos a encontrar los oxácidos, pero como les repito, les reitero, nos vamos a posicionar en los óxidos no metálicos. ¿Listo? Esta de acá es la siguiente clasificación para la combinación de los hidrógenos, del hidrógeno, perdón, con no metales y metales, pero por ahora vamos a profundizar solo en los óxidos. Para el caso de algunos ejemplos de cotidianos o que sean ampliamente utilizados, encontramos al óxido nítrico. Ustedes pueden rápidamente identificar que el nitrógeno es un no metal y si está acompañado de un oxígeno, será un óxido ácido, por ejemplo, o un óxido no metálico. Óxido de berilio, un elemento acompañado por un oxígeno, óxido de magnesio, óxido de nitrógeno y óxido ferroso. Por ejemplo, el magnesio con el oxígeno o el hierro con el oxígeno. Este de acá va a ser un óxido básico o un óxido metálico, ¿de acuerdo? El hierro es un metal y lo acompaña un oxígeno. Listo, muchachos. De hecho, acá está la clasificación. Eh, básicos, ácidos y anfóteros. Los anfóteros pueden corresponder a los dos comportamientos, ¿de acuerdo? Que pueden presentar comportamientos de óxidos, de los dos tipos de óxidos. Las propiedades físicas y químicas para los óxidos, tenemos que los básicos o los metálicos son sólidos a temperatura ordinaria. Son compuestos con elevado punto de fusión que se forma como consecuencia de la reacción con un metal. Listo, para el caso de los óxidos ácidos, que es el óxido con el no metal, tenemos que tienen un sabor ácido como como el caso del ácido cítrico de la naranja, cambia de color el papel, el tornasol azul a rosado. Están solicitando unirse. Sí. Listo. Algunos usos y aplicaciones industriales de los óxidos, chicos, se emplean como explosivos para la pólvora, perdón, y el óxido de uranio metal radioactivo. Devolviéndome un poquito, ¿ustedes alguna vez pudieron ver un,
una fiesta pirotécnica, por ejemplo. Para el caso de la pólvora, los responsables de los colores que nosotros vemos en, en los espectáculos pirotécnicos son óxidos de cualquier metal, ¿de acuerdo? Y de cualquier metal a qué hago referencia, a que el óxido de un metal en específico va a dar un color específico. Para el caso de los óxidos eh, básicos, eso era para los óxidos ácidos, creo que dije básicos, perdón. Para el caso de los óxidos básicos, se emplea en la fabricación del vidrio, es decir, cuando se van a producir las láminas de vidrio a partir de la arena. El óxido de sodio va a servir como un agente deshidratante en reacciones químicas. Eso posiblemente lo veamos con mayor profundidad más adelante. Y el óxido de calcio o el óxido cálcico, que es el último, el CaO, eh, es importante para la fabricación de aceros, ¿de acuerdo, chicos? Eh, Esto voy a dejar hasta acá la presentación para que no nos alarguemos en la conferencia. Retomo. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, chicos, pueden activar su micrófono y podemos dejar un espacio para las preguntas, muchachos. Ok, listo. Entonces, acá una compañera me dice que no le salen mis actividades, quizá no estás agregada. Dame un momento. Salcedo. Entonces, nos vamos al tablón, te agrego y explico otra vez la actividad 2. Listo, chicos. Entonces, para el caso de Jair Bruno, retomo la actividad 2. Tablón y no la actividad 2. Documento 2. Las instrucciones son desarrollarlas en el cuaderno, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Esta es la explicación metodológica de lo que vamos a trabajar. Les recomiendo, porfa, que pasen los desempeños de las semanas 6 y 7, que tomen apuntes del video. Vamos a ver, primero que todo, vamos a ver el video de estados de oxidación, el que no dura más de 20 minutos. Después de haber visto el video y de haber copiado los desempeños, y también, claro, de haber tomado apuntes del video que no dura más de 20 minutos, correspondiente al de estados de oxidación, eh, procedemos a desarrollar la actividad. Yo voy a dejar hasta acá la videollamada eh, para que no se me haga más pesado el archivo. No sé si alguien más tenga alguna duda, muchachos.